Continuamos con nuestra revista de prensa. Momento de revisar lo que titulan los principales medios del mundo. Para ello me acompaña en el estudio mi compañera María Angulo. El buen lunes. Buen inicio de semana para ti, Valentina. Vamos a empezar con la investigación que presenta Le Monde sobre los fallecidos y los heridos de origen ruso en medio del conflicto en Ucrania. Así es, Valentina, justamente este medio galo presenta una investigación que titula Investigación sobre los heridos y muertos rusos en la guerra en Ucrania. Y el medio dice que desde el inicio del conflicto, que recordemos inició en febrero del año 2022, Moscú no ha comunicado de una manera oficial un balance que pueda vislumbrar cifras acerca del saldo de víctimas que deja hasta el momento para las tropas rusas el desarrollo del conflicto en territorio ucraniano. Sin embargo, este medio presenta esta investigación en la que cita la información que le fue entregada de manera exclusiva por un desertor del ejército ruso, ex informático y camillero en territorio ucraniano, quien dio datos sobre los heridos que se han registrado desde 2022 hasta 2024. Narra la historia de este hombre al que describe como un robusto y corpulento hombre de 40 años llamado Alexei. Lo que nos dice el medio es que al llegar a París, él todavía no podía olvidar los ataques con drones que vivió en territorio ucraniano. Dice que solo pensaba en la guerra y en los horrores del conflicto que todavía pasaban por su cabeza. Dice que le llevó tiempo borrar de su mente las imágenes de los ataques, pero también superar la ansiedad, y que por eso firmemente siempre mantenía su mirada fija en el cielo, evitando la sensación de que viniera un ataque de manera aérea. Lo que reseña este medio es la información que fue entregada por este ex oficial ruso en una memoria USB de 3 gigabytes, en la que guardaba información que describía como ultra secreta, y la manera en la que dice que después de todo lo que vivió ya no le teme a nada. Alexei tenía dos funciones. Mientras que de día introducía información sobre los heridos en un sistema que era considerado como de alto mando por parte de las fuerzas de Rusia, justamente en esa función, Valentina, fue que copió la base de datos antes de desertar, y esta base de datos fue la que le entregó al diario francés Le Monde. En la noche, él transportaba a sus compañeros rusos caídos hasta los hospitales para ver si lograban salvarles la vida. Bueno, según la investigación, los jóvenes entre 20 y 29 años representaron más de la mitad de los heridos rusos al inicio del conflicto desde el 24 de febrero del año 2022. Esto en un contexto de obligatoriedad del servicio militar ruso. Dice este medio también que el 24% de los heridos rusos registrados en la base de datos que le facilitó este hombre fueron atendidos el mismo día, y que de acuerdo con este balance se han registrado entre enero y junio del año 2024 al menos 7.826 heridos de nacionalidad rusa. Bueno, vamos a continuar con lo que nos traen medios como L'Humanité, The Guardian y The Jerusalem Post sobre el panorama en Gaza a causa del hambre y los ataques de las fuerzas israelíes. Así es, vemos la portada del diario L'Humanité que titula Genocidio, y nos presenta esta apuesta gráfica en la que destacan el significado de la palabra genocidio. Nos dice el medio en esta portada, abro comillas, según la definición de la Convención de la ONU de 1948, el crimen de genocidio es un acto cometido con la intención de destruirlo todo en un lugar, un grupo, una etnia o una religión. Cierro comillas sobre lo que dice este medio. Dice que se trata de la palabra que a sus ojos sería la apropiada para describir lo que está ocurriendo actualmente en el territorio gazatí a causa de las operaciones militares encabezadas por las fuerzas israelíes. El medio dice que es el término objeto de debate en este momento en el territorio francés para describir la situación que se vive en Gaza, especialmente debido a lo que describen como una importancia histórica y la brecha entre su uso regular y su definición en el derecho internacional. Vemos también como el medio de origen británico The Guardian también destaca la situación que se vive en Gaza y titula Al mundo no les importa si todos morimos. Hambre y desesperación en las ruinas de Ciudad de Gaza, y nos presenta una crónica en la que este diario destaca las matanzas en una nueva ofensiva israelí, pero también las implicaciones que tiene la falta de alimentos
alimento, y abre también esta edición con esta imagen de una niña palestina que sufre y a quien evidentemente se le ve el desespero. Dice que esta semana en las calles de Ciudad de Gaza se oían dos sonidos incesantes, uno de día y otro de noche, que al oeste se escuchaban las olas del Mediterráneo, que ahora rompen no contra estructuras, sino contra lo que quedó, los escombros luego de los bombardeos, pero que al otro lado se escuchan también los misiles y los cohetes israelíes. Vemos cómo en contraste The Jerusalem Post titula: programas con sede en Reino Unido canalizan fondos directamente a Hamás en Gaza. Lo que dice este medio local es que Reino Unido se estaría convirtiendo en lo que sería el principal país que transferiría fondos al grupo terrorista Hamás, incluso después del 7 de octubre, cuando inició el conflicto. Dice también que estas organizaciones que se describen como benéficas y de programas gubernamentales con sede en el territorio británico estarían financiando el funcionamiento del grupo Hamás. Bueno, vamos a cerrar con lo que nos presentan medios como New York Times y Político sobre la incidencia de Donald Trump en todos los ámbitos, pero puntualmente en el orden mundial y la relevancia de la Unión Europea en el contexto geopolítico actual. Así es, Valentina, estos dos medios abren esta semana con dos análisis en materia de geopolítica. Mientras que The New York Times titula La visión de Trump, un mundo tres potencias, en este análisis se plantea un cuestionamiento abierto sobre lo que serían las recientes acciones y declaraciones dadas por el presidente estadounidense Donald Trump en el orden del interés en geopolítica global. Dice el medio, abro comillas, para el presidente Trump, cualquier momento es bueno para hacer acuerdos, pero nunca más que ahora con los líderes de China y Rusia, cierro comillas. El medio destaca que según algunos observadores cercanos a la administración del líder republicano, se podrían dar tres conclusiones. La primera es que no se debe considerar que las acciones y declaraciones de Trump sean estratégicas, sino que también se abordaría algo más de carácter impulsivo. La segunda es que si bien Trump puede tener posturas firmes y arraigadas sobre algunos temas, como por ejemplo la guerra en Ucrania o en Gaza, en particular también la migración o el comercio, no tiene una visión clara de lo que sería el orden mundial. Y en tercera conclusión sería, sin embargo, que hay señales de que Trump tal vez estaría rodeado por algunos asesores que estarían pensando más como emperadores de un tiempo pasado que como actuales mandatarios. Vemos también como el medio político titula cómo la Unión Europea siempre se sale con la suya y pone sobre la mesa el debate de las implicaciones geopolíticas de las decisiones que se toman desde el viejo continente. Este medio describe el panorama actual desde el fraude hasta el nepotismo y las llamadas puertas giratorias entre el sector público y la industria mundial, y también lo que describe Valentina como el hedor de la impunidad omnipresente desde las oficinas europeas. Reseña que los habitantes de Bruselas estarían acostumbrados a lo que son escándalos periódicos en materia diplomática, pero también plantea un análisis sobre las implicaciones que esto tiene. Pues sin duda, María, vamos a ver qué sale de todo esto. Muchas gracias por esta ampliación. A ti, Valentina, por recibirme.